Origen y significado. El nombre proviene de una palabra náhuatl que significa gente de Aztlán. Aztlán significa asiento de las garzas, o lugar de la blancura, o lugar primordial, que refleja el lugar mítico de origen de los pueblos náhuatl, o aztecas. Se refiere solo a aquellas ciudades que constituyeron o estuvieron sujetas a la Triple Alianza. Se conoce como los aztecas, tenochtitlas o mexicas a uno de los más conocidos pueblos mesoamericanos de la época precolombiana. Tenochtitlán fue la capital del imperio completo. Cada una de estas poblaciones era un Altepec distinto, es decir, una instancia política, social y religiosa organizada. Número de habitantes. Se estima que para el momento de su caída el imperio azteca contaba con unos 22 millones de personas y con una densidad poblacional de 72.3 habitantes por kilómetro cuadrado, a lo largo de 304.325 kilómetros de superficie. Ubicación geográfica. El imperio azteca llegó a ocupar más de 300.000 kilómetros cuadrados. Los mexicas provenían de una tribu nómada mesoamericana que se asentó hacia el año 1325 en México Tenochtitlán. Desde allí se expandieron hacia afuera, se adueñaron de los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo y parte del territorio actual de Guatemala. En dicha región contaban con diversos ecosistemas, distintas regiones climáticas y por lo tanto distintos recursos naturales que aprovechar. Idioma. A inicios del siglo XVI ya los aztecas habían convertido el náhuatl en lengua franca en prácticamente toda Mesoamérica. El náhuatl se ha preservado durante medio milenio. Todavía se habla hoy en día por aproximadamente 1.5 millones de personas. Religión y organización militar. La guerra y la religión eran centrales en la cultura azteca. Los aztecas no construyeron Teotihuacán, pero lo utilizaban para sus rituales. Los aztecas eran un pueblo fundamentalmente guerrero y religioso, cuyo patrono principal era el dios Sol, Huitzilopochtli. A su nombre hacían sacrificios humanos con los guerreros de las etnias conquistadas, a los que además imponían un sistema de impuestos que centralizaban en Tenochtitlán la mayor cantidad de riquezas posibles. La religión azteca era una permanente lucha entre el bien y el mal, representados por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, respectivamente. El primero recibía flores y ofrendas y el segundo sacrificios humanos. Los aztecas poseían una formidable organización militar que les garantizó el dominio de la región durante su etapa imperial. Contaban con la labor de inteligencia de los comerciantes y mercaderes, que brindaban información clave previo a las invasiones, que generalmente duraban hasta que sus enemigos se dieran el vasallaje. Sus armas preferidas de combate eran las espadas de obsidiana, las lanzas y escudos. Se dice que Moctezuma poseía una lujosa armería cuyos instrumentos estaban adornados con piedras preciosas. Vestimenta. Los aztecas se destacaron por la diversidad de vestuario y el colorido que presentaban. Las mujeres llevaban el huipil y el quechquemil, camisola, una falda debajo y mantilla respectivamente. Los pigmentos para teñir los géneros eran de origen natural. El índigo, por ejemplo, provenía de una planta hidrófera y el rojo o púrpura se extraía de un tipo de caracol. Los hombres usaban el maxtle o taparrabo, una tira de algodón que pasaba por las ingles, enlazándose a la cintura, y una especie de sandalia llamada sextli, que solo tenía talonera y tiras para ser anuladas a la pantorrilla. En la actualidad ha cambiado las técnicas de teñido y han simplificado los modelos. Aún así, las mujeres continúan tejiendo con telar, conservándose la tradición en el uso del color. Organización política y social. La sociedad mexica se dividía en 20 clanes, vinculados entre sí por parentesco, división territorial y la práctica religiosa, esta última inseparable del arte de la guerra. Cada clan tenía una autoridad, un territorio asignado y un templo propio. Incluía personas de las tres clases sociales,
las cuales son los nobles guerreros, los plebeyos y los esclavos. Economía azteca. El cultivo de las tierras se asignaba a los clanes, repartiendo la producción entre el Estado, las familias del clan y su jefe. Además conocieron el comercio, principalmente el trueque, así como el tráfico de esclavos y las industrias de minería, especialmente la obsidiana para elaborar utensilios y armas, y la textil empleando algodón y fibras de maguey. Arte azteca. Fueron excelentes maestros de la talla de la piedra y arquitectos notables. Las maravillosas pirámides del Sol y de la Luna de Teotihuacán pueden admirarse aún en las afueras de la Ciudad de México. En el centro mismo de la capital se han descubierto hace unos 20 años las ruinas de los templos mayores de Tenochtitlán. Eran extraordinarios, a pesar de que muy pocos objetos de oro y plata pudieron salvarse de la codicia de los conquistadores que lo transformaron en ligotes. Producían verdaderas obras de arte en jade, oro y plumas.